días, espero se encuentren muy bien el día de hoy, 10 de junio del 2023. Bueno, hoy ya terminamos la clase por este curso de argumentación jurídica y hoy vamos a hablar de lo que es la argumentación jurídica o la argumentación en el derecho propiamente. La argumentación en el derecho, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que la motivación, que es parte de la argumentación jurídica propiamente o la argumentación en el derecho, la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a conclusiones. ¿Por qué la exteriorización de la justificación razonada? Lógicamente, como hablábamos en las clases pasadas, el conocimiento tiene que ser la base, el piso para todo tipo de argumentación. Si usted conoce la materia, si conoce el área, la disciplina que está disertando, pues lógicamente se le va a hacer mucho más fácil poder argumentar. Y la motivación pues reúne todos estos requerimientos y que son requerimientos pues necesarios para poder hacer una argumentación efectiva y eficaz. Por eso la motivación es la exteriorización razonada de la justificación. O sea, o es la justificación razonada que permite llegar a conclusiones. Pero es eso, un razonamiento que se hace con base a una exteriorización de ideas y de pensamientos. Y en esa exteriorización de ideas y pensamientos se razona y lógicamente llega a la parte o a las partes que lo están oyendo y escuchando. Ahora bien, el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege ¿qué? El derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad en todo caso pues a las decisiones jurídicas emitidas. En esa exposición razonada y en esa justificación razonada que permite llegar a conclusiones, pues le da la garantía al justiciable que las decisiones son equitativas, justas, con base a razonamientos, con base a argumentaciones y con base a esas argumentaciones fundamentadas en hechos y en el derecho, ¿no? Las razones del derecho o la facultad de razonar en las formas o en lo que es ya lógicamente o la actualización de la argumentación como tal, los jueces pues para tomar y motivar sus decisiones tienen que tener pues ese razonamiento lógico y los juristas o prácticos del derecho para proporcionar la más correcta interpretación de las leyes vigentes. Lógicamente pues ahí como hay una dualidad de ese razonamiento, las razones del derecho, no solamente para los operadores de justicia, sino para aquellos litigantes o para los juristas prácticos que están en constante sí, desenvolvimiento en el mundo jurídico. Igualmente, pues existe en lo que es la argumentación en el derecho una justificación interna. El punto de partida de la justificación interna son las premisas. Esta justificación interna se pudiera decir que es un tipo de procedimiento deductivo que va de lo general a lo particular. La premisa normativa, que sería la premisa mayor, debe tener un supuesto normativo, como su mismo enfoque lo indica, una consecuencia jurídica y ser válida conforme al ordenamiento jurídico. Por eso, la premisa mayor, que es la premisa normativa, debe tener ese supuesto normativo, es la norma en sí. La premisa fáctica, cuando hablamos de fáctica, es los hechos como tal. Es una premisa menor y es una afirmación acerca de aquello que aconteció en el plano de los hechos. Es una afirmación acerca de aquello que aconteció en el plano de los hechos. Y pues lógicamente entre esa premisa mayor y la premisa menor debe existir una conclusión que es la sentencia ya, en este caso una argumentación en el derecho, la sentencia judicial. Repasemos. La premisa mayor es la premisa normativa, la norma como tal. La premisa menor es la premisa fáctica, los hechos. Y de esa premisa mayor y premisa menor se debe generar una conclusión que en definitiva es la sentencia judicial. Igualmente, como parte de la argumentación en el derecho, estando inmersa la justificación interna, debe existir una justificación externa, que es aquella que se encuentra orientada a fundamentar las diversas premisas que conforman la justificación interna. Implica argumentar
acerca de la validez jurídica de la premisa normativa, su interpretación y la existencia o no de los hechos. Aquí ya la justificación externa es como darle esa validez jurídica a la justificación interna sobre la base de una relación de conexidad y de congruencia y coherencia entre la premisa normativa, la premisa fáctica y la conclusión. Yo voy a verificar de manera externa si eso que se conectó o eso que se relacionó entre la premisa normativa, entre la premisa fáctica hasta llegar a la conclusión, tiene una justificación interna, externa y se le da la validez jurídica necesaria y pertinente. Por eso vuelvo y indico que es aquella que se encuentra orientada a fundamentar las diversas premisas que conforman la justificación interna. Implica argumentar acerca de la validez jurídica de la premisa normativa, su interpretación y la existencia o no de los hechos. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de argumentación jurídica como tal? La argumentación propiamente jurídica, donde las partes pues ya intervienen y cuando hablamos de propiamente jurídica nos atenemos o nos enfocamos solamente pues como en las partes del proceso. ¿Y quiénes serían los principales actores en esa argumentación jurídica? Pues el juez, el fiscal, la defensa, los investigadores jurídicos, bueno, cualquier persona que haga vida en ese mundo jurídico, por eso es argumentación jurídica, inclusive pues los consultores jurídicos, la parte de ya de magistrados, todos los que tengan que ver con ese mundo jurídico, pues están inmersos en ese proceso de argumentación jurídica y pues son los que día a día están en consonancia o están en la práctica la argumentación jurídica. ¿Cuáles serían los presupuestos para un proceso de argumentación jurídica eficaz y eficiente? Primero, un dominio cognitivo de la argumentación sobre el objeto de la argumentación jurídica. Dominio cognitivo del argumentante sobre el objeto de la argumentación jurídica. Lógicamente, como lo dije en clases pasadas, es necesario conocer qué es lo que se trata de demostrar o refutar. Si hay un dominio cognitivo, si ese conocimiento está sólido y fundamentado, pues lógicamente el argumentante tiene la suficiente fuerza para hacer argumentaciones sólidas. Por eso, el primero sería dominio cognitivo del argumentante sobre el objeto de la argumentación jurídica. Dos, aplicación de la lógica. Lógica, pues como ya también lo dije en las clases pasadas, es la ciencia del razonamiento. Su tarea consiste en descubrir qué hace que un argumento sea válido o no. Es la ciencia del razonamiento y su tarea consiste en descubrir qué hace que un argumento sea válido o no. Es la aplicación de la lógica. Lógicamente, valga la redundancia, o sea, esa aplicación de la lógica, vamos a establecer si todas esas premisas mayores y menores y lo que arrojó la conclusión tiene congruencia y coherencia. Es esa parte del razonamiento donde yo voy a establecer si efectivamente existe conexión de algunas cosas con otras y si la congruencia entre los pronunciamientos que dictó el tribunal son los que efectivamente las partes en un primer momento alegaron o peticionaron. Por eso hay una aplicación de la lógica en el proceso de argumentación jurídica. Aplicación del conocimiento de conocimientos mayores o de mayor grado de abstracción. Ese sería el presupuesto número 3. Aplicación de conocimientos de mayor grado de abstracción. Para lograr eficacia cognitiva es necesario conocimientos como la ontología. ¿De qué se encarga la ontología? Es la ciencia que estudia el ser, la naturaleza del ser. Por eso vamos a esos conocimientos de mayor abstracción, como a lo macro, a ese saber pensar, al amor, a la sabiduría, porque vamos a aplicar también filosofía o vamos a hacer uso de la filosofía. De la epistemología, como ciencia que estudia el conocimiento y más aún el conocimiento científico. De la deontología jurídica, como la rama de la filosofía jurídica, que tiene como finalidad específica la determinación de cómo debe ser el derecho y cómo se debe ser en todo caso aplicado, la deontología jurídica. La axiología jurídica, la ciencia de los valores,
que versa sobre el problema de los valores jurídicos, los valores que hacen un correcto modelo de derecho. Eso, entre otras ramas o disciplinas de mayor abstracción, que lógicamente hay que hacer uso en el proceso argumentativo con base a ese dominio cognitivo del argumentante. Y cuatro, la aplicación de la cultura general. Cuando hablamos de la aplicación de la cultura general, esto también tiene que ver con el dominio cognitivo del argumentante. No solamente en el momento de hacer esos procesos de argumentación jurídica, nos basamos en la aplicación exegética de la norma, sino también hacemos uso de máximas de experiencia, de la sana crítica, de la lógica, por supuesto, para poder establecer pues, una argumentación sustentable. Por eso, pues, es necesario que el argumentante tenga un vasto conocimiento, no solo a nivel académico, a nivel jurídico, sino a nivel de cultura general. Repasemos. El proceso de argumentación jurídica o sus presupuestos, cuáles serían dominio cognitivo del argumentante sobre el objeto de la argumentación jurídica, aplicación de la lógica, aplicación de conocimientos de mayor abstracción y aplicación de cultura general. Ahora bien, ¿cómo argumentar un caso? Y esto no solamente opera en los casos jurídicos, sino argumentar un caso. Recuerden también que nosotros argumentamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Inclusive hacemos procesos de argumentación, se pudiera decir, de manera interna, cuando nos cuestionamos sobre algún pensamiento, sobre ideas que tenemos pues en nuestro interior. Entonces, por eso esos procesos de argumentación, no solamente jurídicos, están presentes en determinados momentos, sino están presentes en la vida diaria. ¿Cómo argumentar un caso? Según Karl Popper, o sea, él manifiesta lo que es el método de la argumentación científica y lo explica desde tres puntos de vista, desde tres momentos. La explicación, la predicción y la experimentación. Y pues yo considero, salvo mejor criterio y humilde criterio, que efectivamente este proceso de argumentar de Karl Popper sirve para los procesos de argumentación jurídica, ¿no? La explicación, pues, es la hipótesis general, es el supuesto que se da en ese momento, o sea, son las premisas tangibles y evidentes, y por eso es una hipótesis general en la explicación. En la predicción se consideran esas hipótesis, o sea, cuáles supuestos establecimos, cuáles supuestos determinamos, observamos, y las usamos para deducir un pronóstico. O sea, sobre la base de esas hipótesis, ¿verdad? Y cuando yo hablo de las hipótesis, necesariamente tiene que ir incluida la premisa mayor, la normativa y la premisa fáctica, que son los hechos, y sobre esa pronóstico, sobre esa hipótesis, yo hago un pronóstico o una predicción de cuál sería el resultado, cuál sería la conclusión. Y la experimentación, ya seleccionada la hipótesis, que para el caso particular, pues lo llevo como al campo y verifico si esa experimentación sobre la base de la predicción que hice y sobre la base del establecimiento de las hipótesis generales, pues puedo llegar a una conclusión con un pronóstico, bueno, positivo, dependiendo de lo que el argumentante quiera en ese momento obtener. ¿Okay? Bueno, eso en líneas generales, pues es parte de la argumentación, de la motivación jurídica propiamente. Lógicamente que en esa motivación jurídica el juez tiene que hacer uso de las reglas del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a lo que es la sentencia, vamos a revisar un poquito lo que es la sentencia, que indica pues inclusive los requisitos que debe contener una sentencia y inclusive pues no traspasarse, ¿no? De esos lineamientos, porque si no pues habría vicios de la sentencia y pues pudieran recurrir, ¿no? En todo caso. En ese caso, en cuanto a la sentencia, es muy importante pues también conocer que la sentencia una vez emitida pues tiene la posibilidad de ser recurrida a través de los diferentes recursos, ¿no? La sentencia, según el Código Orgánico Procesal Penal, está contemplada en el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal e indica, me permito leer,
Cerrado el debate, el juez o jueza se retirará de la sala a elaborar la sentencia y convocará a las partes para el mismo día a fin de imponerles el contenido de esta o del dispositivo del fallo, en caso del supuesto establecido en la primera parte del artículo 347, que cuando hablamos de pronunciamiento, pero ya lo vamos a decir. Lógicamente, la sentencia es una resolución judicial emitida en un primer momento de forma oral y posteriormente debe ser blindada, motivada, fundamentada de manera escrita. Congruencia entre sentencia y acusación, lo que hablábamos que en el proceso de argumentación jurídica debe existir congruencia y coherencia en el momento pues de explanar todos aquellos aspectos que fueron dilucidados en un primer momento y que exista pues congruencia entre esa sentencia y la acusación. Dice así, la sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en la acusación y en el auto de apertura a juicio, o en su caso en la ampliación de la acusación. En la sentencia condenatoria, el tribunal podrá dar el hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, o aplicar penas más graves o medidas de seguridad. Pero el acusado no puede ser condenado o condenada en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, comprendida su ampliación en el auto de apertura a juicio, si previamente no fue advertido o advertida, como lo ordena el artículo 333 de este código, por el juez o jueces sobre la modificación posible de la calificación jurídica. Efectivamente, pues existir esa congruencia, el juez debe pronunciarse sobre los aspectos que fueron dilucidados o expuestos en el transcurso del juicio oral y público. Igualmente, pues en el juicio oral y reservado, porque esto aplica al sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Debe existir, o sea, que ese pronunciamiento pues sea conforme a derecho y conforme a los hechos y que en el momento que sea sentenciado o condenado a esa persona que resultó en este caso culpable, pues sea por la calificación o el tipo penal que en un momento fue establecido y que pudo haber inclusive haberse cambiado en la ampliación de la acusación, pero sigue siendo el que las partes en un primer momento avistaron. No puede el juez en un momento de su resolución cambiar el tipo penal sin haber una previa motivación sobre ese cambio de calificación jurídica y haber advertido a las partes de ese cambio de calificación jurídica. ¿Okay? Ahora bien, los requisitos de la sentencia. Aquí es muy importante establecer estos requisitos de la sentencia porque lógicamente llevan inmerso esa premisa mayor, esa premisa menor, las conclusiones y parte de la motivación jurídica y de la argumentación jurídica. Dice, la sentencia contendrá la mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del acusado o acusada y los demás datos que sirven para determinar su identidad personal. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del acusado o acusada y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal. Estos se pudieran decir que son requisitos de forma, ¿no? La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio. En esa enunciación de los hechos, pues lógicamente debe haber una relación sucinta, se pudiera decir, o sea, sobre qué sucedió, cómo sucedió, quién lo cometió, cuándo lo cometió, quién es la víctima, que, o sea, individualización de conductas en todo caso, o sea, determinar, o sea, la particularidad de cada uno de los intervinientes en esos hechos. Casi siempre esos hechos inician siendo, por decir, un ejemplo, a las 8 de la noche, me encontraba en la Plaza Bolívar cuando avisté a un grupo de personas que iban en veloz carrera sobre una persona que también a su vez corría. Bueno, más o menos así. Se relata qué es lo que sucedió, se identifica al victimario, se identifica a la víctima, se identifican a los posibles testigos, a los testigos, para efectivamente, pues, verificar todo este tipo de situaciones que son coadyuvantes en el desarrollo del proceso penal. 3. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados. Eso es muy importante también en el momento de motivar la sentencia.
Porque una vez que se establecieron los hechos, allá arriba en el segundo capítulo donde dice la enunciación de los hechos, hay que hacer ese uso de determinación precisa de todas aquellas circunstancias que inciden en el momento de poder imputar a una persona o a varias personas por un sujeto o por un tipo penal específico. Por eso es una circunstancia o una determinación precisa de los hechos que el tribunal estime acreditados. Cuando dice el tribunal estime acreditados sobre esos hechos que fueron explanados en el capítulo 2, bueno, el juez tiene el deber y la obligación también de decir que efectivamente, en base a la declaración de fulanito de tal, se acreditó que Pedro Pérez, por decir ejemplo, estaba corriendo a las 8 de la noche por el sector de la Plaza Bolívar. Eso es lo que indica cuando circunstancias que el tribunal estima acreditadas. Bueno, hay una acreditación de una conducta sobre la base de unos hechos que ya fueron expuestos en la anterior supra, o en el capítulo 2. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho. Cuando hablamos de la exposición concisa, lógicamente hay que volver a relacionar esos hechos que son acreditados ya de manera sintética y hacerlos o que exista conexión con el derecho. Es necesaria esa conexión y entonces ahí es parte de la premisa mayor, de la premisa normativa y de la premisa fáctica. Yo debo relacionar la premisa normativa con la premisa fáctica de esa relación de derechos para generar una conclusión que es el punto número 5, la decisión expresa sobre el sobrecimiento, absolución o condena del acusado o acusada, especificando en este caso la claridad, con claridad las sanciones que se le imponen y como último, firma del juez o jueza, que lógicamente es el responsable, junto con el secretario pero más el juez de esa resolución emitida. Si vamos observando, pues está el establecimiento de esas premisas, la justificación interna, la premisa mayor como premisa normativa, la premisa menor como premisa fáctica de los hechos para llegar a la conclusión. Esa es la justificación interna. Y cuando arrojamos ya la decisión, sería, pues lógicamente, que ya estando todo conectado en la justificación interna, en la justificación externa, yo le doy validez jurídica a ese proceso argumentativo con base en este momento a una sentencia que es la que estamos colocando como ejemplo en el momento de pues, establecer una argumentación, una motivación jurídica propiamente, ¿no? Por eso es muy importante que estos requisitos de la sentencia pues se puedan cumplir porque con base a los requisitos de la sentencia son los que le dan luego la posibilidad, que ustedes lo van a ver, me imagino que en otras materias, en el recurso de casación y demás, es cómo se recurre una sentencia por los vicios de la sentencia, ¿no? Y pues casi siempre los vicios son por motivación. Luego está el pronunciamiento, que lógicamente esto es algo esencial, es un requisito de forma, pero es muy valedero que el tribunal, pues lógicamente se pronuncie sobre la sentencia. Dice así, la sentencia se pronunciará siempre en nombre de la República, redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocado verbalmente todas las partes que concurrieron al debate y el texto será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente notificación a las partes que la requieren. Concluido el debate, la sentencia se dictará el mismo día cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora se torne necesario diferir la redacción de la sentencia. En la sala se leerá tan solo su parte dispositiva y el juez o jueza expondrá sintéticamente los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la decisión. La publicación de la sentencia se llevará a cabo a más tardar entre los 10 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. El término para interponer el recurso de apelación será computado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 445 de este código. Es muy importante que al final de la sentencia, y más si el juez pues la está exponiendo, disertando de forma oral, pues haga una relación sucinta de los fundamentos de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar esa decisión, sea una decisión para absolver o sea una decisión para condenar. Es muy importante que el justiciable y las partes intervenientes
en el proceso, pues estén al tanto de esas razones de hecho y derecho que llevaron al juez a tomar una decisión. Como indiqué, una decisión que puede ser condenatoria, una decisión que puede ser absolutoria, que haga una síntesis y que aminicule todos esos elementos probatorios que fueron evacuados en el desarrollo del juicio, los adminicule y de manera razonada y de forma verbal los exteriorice para que las partes estén ¿sí? al tanto de cuál es la decisión y que eso que está diciendo de forma oral va a ser fundamentado igualmente, claro, más blindado de forma escrita, más motivado, porque en ese momento que el juez diserta de manera oral y hace una síntesis de los fundamentos de hecho y derecho, es precisamente una síntesis. Ya lo que es el grueso de la sentencia como tal, pues lo explanará en una resolución de manera escrita que va en el expediente respectivo. Luego, bueno, sigue la forma de absolución, la condena, que pues, de esto ustedes lo ven en otras materias, el acta del debate, que es muy importante, todas las actas del debate, porque forman parte de este proceso de argumentación que va a ser reflejado luego en la sentencia como conclusión. Vamos a verlo rapidito. ¿Cuáles son los requisitos? Le dice, quien desempeña la función de secretario o secretario durante el debate levantará acta que contendrá por lo menos las siguientes enunciaciones. Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia con mención de las suspensiones ordenadas y de las reanudaciones. El nombre y apellido del juez o jueza, las partes, defensores o defensoras y representantes. El desarrollo del debate con mención del nombre y apellido de los testigos, expertos, expertas e intérpretes, señalando los documentos leídos durante la audiencia. Las solicitudes y decisiones producidas en el curso del debate y las peticiones finales del Ministerio Público, querellante, defensor o defensora e imputado o imputada. La observancia de las formalidades esenciales con mención de si se procedió públicamente o fue excluida la publicidad total o parcial. Otras menciones previstas por la ley o la que el juez o jueza ordene por sí o a solicitud de las partes. La forma en que se cumplió el pronunciamiento de la sentencia con mención de las fechas pertinentes. La mención de los medios tecnológicos utilizados durante el debate, si fuera el caso, y para el registro de la audiencia. Y la firma del juez y de la jueza del secretario o secretaria. La comunicación del acta, el acta se levantará, se leerá ante las comparecientes inmediatamente después de la sentencia, con lo que quedará notificada. Valor del acta. El acta solo demuestra el modo como se desarrolló el debate, la observancia de las formalidades previstas, personas que han intervenido y actos que se llevaron a cabo. Lógicamente que esas actas del debate son fundamentales en el momento de poder emitir la decisión, porque va a tener esa conexión y esa conexidad, esa coherencia de todo lo que sucede en el transcurso del debate y va a estar pues lógicamente por fecha. Cuando el juez adminicule todos esos medios probatorios, desde los expertos, de los testigos, inclusive de la incorporación de las pruebas documentales que fueron incorporadas por su lectura, pues el juez, manipulando todos estos medios probatorios, emite su decisión y lógicamente es una conexidad desde la primera acta de debate hasta la última acta de debate. Pero es muy bueno que el secretario pues haga una síntesis de lo que está diciendo el testigo, de las preguntas y repreguntas, pues las preguntas pues lógicamente realizadas por el fiscal o por la defensa y se te vuelven a preguntar y se quede plasmado, porque eso es lo que va a sustentar también la sentencia. Lo que dijo, por decir, fulanito de tal, quien observó que Pedro Pérez, ejemplo, estaba en los alrededores de la Plaza Bolívar a las 8 de la noche, pues lógicamente le da más credibilidad y más sustentabilidad a la decisión. Por eso es necesario hacer ese proceso de adminiculización o adminicular todos esos medios probatorios y pues le dan también garantía o se establece allí lo que es la justificación interna, la justificación interna sobre el valor
de la premisa normativa sobre el valor de la premisa fáctica de los hechos que arroja la conclusión y luego la justificación externa que va a dar validez jurídica a esas dos premisas junto con la conclusión. Y se va a verificar si efectivamente tienen coherencia, congruencia y pues lógicamente que se hizo uso del dominio cognitivo del argumentante con sus conocimientos no solamente abstractos, sino de cultura general y lógicamente acentuado con el derecho para poder emitir una resolución justa y equitativa. Ahora, bueno, vamos a seguir con la parte del programa y con esto finalizamos lo que es los hechos o la prueba de los hechos, más detalladamente la reconstrucción de los hechos. La reconstrucción de los hechos es la reanudación imitativa, descriptiva, testimonial y perceptiva de las conductas presumiblemente delictuosas perpetradas en determinadas circunstancias. Por eso que dice es la imitación o es una sí, reanudación imitativa, en todo caso artificial, porque se repite un hecho más o menos como sucedió, similar y se reproduce ese hecho. ¿Qué fin tiene la reconstrucción de los hechos? Bueno, uno de los la finalidad del proceso penal es la búsqueda de la verdad, la obtención de la verdad por las vías jurídicas. Y pues una de las vías jurídicas es esa reconstrucción de los hechos. Lo que se pretende siempre es verificar que efectivamente se puede obtener la verdad con base a las pruebas, y en este caso la reconstrucción de los hechos. La reconstrucción de los hechos como tal, o sea, hay que hacer una relación según el Código Orgánico Procesal Penal del artículo 160, 186, perdón, que es parte de las experticias o de los medios probatorios de lo que llamamos el régimen probatorio. Sin embargo, pues aquí en Venezuela tenemos un régimen probatorio que tiene licitud de la prueba y libertad de la prueba, tiene un presupuesto de apreciación, tiene estipulaciones y lógicamente unos requisitos para la actividad probatoria. En cuanto a la ilicitud de la prueba, se dice que los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme con las disposiciones de este código. Esto es muy importante porque las pruebas deben ser incorporadas de manera lícita y esto lo tiene nuestra norma objetiva penal. Libertad de la prueba también tenemos, salvo previsión expresa en contrario, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, incorporado conforme a las disposiciones de este código y que no esté expresamente prohibido de la ley. Regirán igual en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directo o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. El tribunal puede prescindir de la prueba cuando sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. Los presupuestos de la apreciación para que las pruebas puedan ser apreciadas por el tribunal, su práctica debe efectuarse con estricta observancia de las disposiciones establecidas en este código. Y en el artículo 186, que es más o menos la relación y del que se debe establecer con base inclusive a la licitud, la libertad, por supuesto, la apreciación, la inspección para poder en todo caso acreditar o poder admitir una reconstrucción de los hechos. Dice más o menos, mediante la inspección de la policía o del Ministerio Público, se comprueba el estado de los lugares, pozos, los rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación del hecho o la individualización de los partícipes en él. De ello se levantará informe que describirá detalladamente esos elementos y cuando fuera posible se recogerán y conservarán los que sean útiles. Si el hecho no dejó rastros ni produjo efectos materiales, si lo mismo desapareciera o fueron alterados, se describirá el estado actual en que fueron encontrados, procurando describir el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración y la fuente de la cual se obtuvo ese conocimiento. Del mismo modo, se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar. Se solicitará para que presencie la inspección a quien habite o se encuentre en el lugar donde se efectúa o cuando esté ausente o su encargado o encargada y a falta de esto o esta en cualquier persona mayor de edad, prefiriendo familiares del primero o de primera.
Si la persona que presencia el acto es el imputado o imputada, no está presente su defensor o defensora, se pedirá a la otra persona que asista. De todo lo actuado se le notificará a él o la fiscal del Ministerio Público. Lógicamente que en la reconstrucción de los hechos tienen que ir el fiscal, el defensor, el juez, el secretario, y pues las personas que intervinieron en esa oportunidad, en el hecho como tal, y tratarlo de reproducir, o sea, de manera artificial y más o menos en las condiciones similares a esa oportunidad. ¿Cuál es el fin? Vuelvo y repito, la obtención de la verdad por las vías jurídicas, en este caso a través de esa reconstrucción de los hechos, con base a los requisitos de la actividad probatoria y con base a los lineamientos establecidos en la norma adjetiva penal por excelencia. Bueno, con esto concluimos la clase, con esto concluimos el curso, que es la argumentación jurídica. Los invito a que ustedes ahonden mucho más en esta disciplina y en esta, bueno, como tal argumentación jurídica sobre la base de lo que ya expliqué en las anteriores clases, sobre lo que está en el aula virtual y bueno, de manera autodidacta ustedes ahonden porque pues bueno, es muy bueno la argumentación, más en el derecho y más nosotros como abogados. Un placer haber estado con ustedes en estos compartiendo en estos espacios tan informativos y bueno, los invito al complemento oportuno de todas las actividades. Hasta luego y gracias, gracias, gracias por estar aquí y en su casa, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego.